Buenas noches con todos, ya siendo las 9:06 de la noche, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Entonces, esta sesión vamos a comenzar revisando cuáles son los derechos laborales que tienen los trabajadores dependiendo del régimen laboral de la empresa a la cual ellos pertenecen o laboran. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en los regímenes laboral general. Este régimen laboral general va a incluir a las empresas medianas y grandes empresas. Tenemos al régimen laboral MIPE. Este régimen laboral MIPE abarca la micro y pequeña empresa, ¿ya? Existen, adicional a estos regímenes laborales, otros regímenes especiales, como puede ser el régimen agrario, el régimen de construcción civil, ¿no? Hay otro régimen para las empleadas del hogar, ya, pero para esta oportunidad nos vamos a enfocar nada más en el régimen laboral general y el régimen laboral MIPE. Ahora, cuando nosotros hablamos de los derechos laborales que tienen los trabajadores, ¿ya? Estos derechos laborales van a tener aquellos trabajadores que se encuentren dentro de la planilla de remuneraciones de una determinada empresa. Entonces, primero comenzamos con el descanso semanal obligatorio. Ya, este descanso semanal nosotros sabemos que comúnmente se toma los días domingos, pero también está permitido que previo acuerdo entre el empleador y el trabajador se pueda determinar un día de descanso distinto al día domingo, pero en general el día de descanso semanal es el día domingo, ya, pero hay excepciones. Se puede hacer un acuerdo para que se reemplace el día domingo y sea otro día de la semana. ¿Ya? Ahora, este descanso semanal obligatorio lo van a tener los trabajadores independientemente de que estén en un régimen laboral general o en un régimen laboral MIPE, ¿ya? Para todos los trabajadores es obligatorio que cuenten al menos con un día de descanso obligatorio. Entonces, el descanso semanal obligatorio es un derecho de los trabajadores, el régimen laboral general y el régimen laboral MIPE. Ahora, la jornada máxima. Ya, la jornada máxima para los tres, para el régimen general y el régimen general laboral MIPE, es de 8 horas diarias o 48 horas a la semana. La misma jornada máxima tienen para los tres casos. Ya, el régimen laboral general, la micro y pequeña empresa también tienen una jornada máxima de 8 horas diarias o 48 horas a la semana. Listo. Ahora, si se excede esta jornada máxima, ¿qué se tiene? Se tiene el trabajo en sobretiempo, que está en la parte de aquí. Ya, pero antes de pasar al trabajo en sobretiempo, vamos a revisar la asignación familiar. ¿Ya? ¿Qué es la asignación familiar? La asignación familiar es un beneficio que tienen estos trabajadores que tienen hijos menores de edad o hijos hasta los 25 años que estén cursando estudios superiores, que puede ser en universidad o instituto. ¿Cuánto es el monto de la asignación familiar? Es el 10% de la remuneración mínima vital. Actualmente, ¿cuánto es la remuneración mínima vital? ¿Ya? En la actualidad, la remuneración mínima vital es de 930 soles. Por lo tanto, la asignación familiar es el 10%. ¿Cuánto es el 10% de 930? El 10% es 93 soles. El monto de asignación familiar es 93 soles. Ya hemos dicho que es para estos trabajadores que tienen hijos menores de edad o hijos que siendo mayores de edad hasta los 25 años se encuentran cursando estudios superiores. Eso quiere decir universidad o instituto. ¿Ya? Ahora, este beneficio de la asignación familiar solamente lo tienen los trabajadores que laboren para una empresa del régimen laboral general. Si labora para un régimen laboral MIPE, no tienen derecho a asignación familiar. ¿Ya? Por eso aquí está en nuestro cuadro, está no. ¿Ya? Solamente el derecho a recibir asignación familiar los tienen los trabajadores que laboren para una empresa del régimen laboral general. Listo. Ahora, trabajo en sobretiempo, ¿ya? ¿En qué consiste el trabajo en sobretiempo? El trabajo en sobretiempo es lo que se conoce como horas extras. ¿Qué son las horas extras? Las horas extras
A ver, Johnny nos dice que no se escucha. ¿Me pueden confirmar todo si es correcto lo que indica o solo es el problema de Johnny? Ya, Jessica nos dice que sí se escucha, ¿ya? En todo caso, continuamos, ¿ya? Johnny, entonces debe ser tu conexión, por favor verifica tu conexión, ¿ya? Entonces continuamos. Ahora, nosotros cuando hablamos del trabajo en sobretiempo, es lo que se conoce como realizar horas extras. Ahora, este trabajo en sobretiempo se considera a partir de que culmina nuestra jornada laboral. Cada trabajador tiene una jornada laboral distinta. Unos pueden trabajar para una empresa que su jornada laboral es de 7 a 5, por ejemplo. Unos pueden trabajar para una empresa, de repente nuestra jornada laboral ya es de 7 a 5, ¿no? De 7 a.m. a 5 p.m., ¿ya? Otros trabajadores tendrán de 8 a.m. a 6 p.m., ¿no? Otros de 9 a.m. a 7 p.m., ¿ya? Y así. Entonces, cada trabajador, dependiendo de la empresa, va a tener una jornada laboral distinta. Ahora, si mi jornada laboral, por ejemplo, está en el primer caso, ya, yo trabajo de 7 de la mañana a 5 de la tarde, ¿a partir de qué hora yo realizo trabajo en sobretiempo? A partir de las 5 de la tarde. Ya, de las 5 de la tarde en adelante yo desarrollo trabajo en sobretiempo. Eso quiere decir que yo realizo horas extras, ¿ya? Horas extras porque yo estoy trabajando fuera de mi jornada laboral. Ahora, ¿qué beneficio tienen los trabajadores que realizan labores en sobretiempo? Ya, a ellos se les va a pagar por esas horas extras que realizan, ¿ya? Pero esas horas extras van a tener un valor adicional, ¿ya? Las 2 primeras horas extras van a tener un valor adicional del 25%. Entonces, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo suponiendo que nosotros estamos dentro de esta jornada laboral de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, supongamos ya que trabajador Pepito, listo. ¿Qué pasó? El día, supongamos que el día 28 de abril, ya el día 28 de abril realizó trabajo en sobretiempo, ¿ya? ¿Hasta qué hora trabajó? Trabajó hasta las 10 de la noche, ¿ya? Trabajó hasta las 10 de la noche. Listo. Ahora vamos a determinar cuánto es el monto que debe recibir Pepito por horas extras, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que su jornada laboral de él es de 7 a.m. ¿a qué hora? A 5 p.m., ¿cierto? Ahí terminó su jornada laboral. Ahora, a partir de las 5 se genera trabajo en sobretiempo. Entonces, ¿cuáles serán las horas extras que está realizando Pepito? Una primera hora de 5 p.m. a 6 p.m., ¿cierto? Otra segunda hora de 6 p.m. a 7 p.m., ¿ya? ¿Qué más? De 7 a 8 hay una hora más. Ya, de 7 a 8 hay una hora más. Aquí, de 8 a 9, otra hora más. ¿Ya? Y finalmente de 9 a 10. Listo, esas son las horas que ha realizado en sobretiempo, en este caso Pepito, ¿ya? ¿Cuántas horas son? Exactamente 5 horas, ¿verdad? 5 horas son el trabajo en sobretiempo que ha realizado Pepito el día 28 de abril. Ahora, ¿qué hemos dicho? Que las 2 primeras horas reciben un adicional del 25%, aquí vamos a colocar adicional, ¿ya? ¿El adicional de cuánto es? El adicional es del 25%. Listo. Las 2 primeras horas. Estas 2 primeras horas, adicional del 25%. A partir de la tercera, es el adicional del 35%. 35%. Listo. Ahora vamos a asignarle un sueldo a Pepito. ¿Ya? Voy a asignarle un sueldo a Pepito de 1.800 al mes. Ya, su sueldo de Pepito es de 1.800 al mes. Ya, ahora, nosotros tenemos que determinar su sueldo diario y su sueldo por hora. Ya, importante eso. Ahora, si su sueldo es 1.800, ¿cuánto será su sueldo diario? Este sueldo, ¿por qué tiempo es? Es por un mes. Un mes, ¿cuántos días tiene? Nosotros cuando vayamos a materia laboral,
en normativa laboral los meses se van a considerar con 30 días, ¿ya? Entonces, este mes para normativa laboral tendrá 30 días. Entonces yo dividiré estos 1800 entre 30 y determinaré cuánto es su sueldo diario. ¿Su sueldo diario de cuánto es? De 60 soles. Ya, este es su sueldo por día. Ahora, si yo quiero determinar cuánto es su sueldo por hora, ¿cuánto es la jornada máxima? 8 horas. Entonces yo divido esto entre 8. ¿Cuánto es su sueldo por hora? 7 soles con 50 céntimos. Ya, entonces esto vamos a colocarlo aquí, ya, su sueldo, ya, por hora, ya, sueldo por hora estamos considerando aquí, ¿cuánto es? 7,50 céntimos, ya, listo, 7,50 céntimos para las 5 horas, listo, entonces, ¿cuánto es lo que gana Pepito por hora? 7 soles con 50, ¿cierto? Entonces, como él ha trabajado 5 horas, ¿cuánto es aquí? 37,50, ya, eso debería ser lo que él recibe. Pero como existe el beneficio laboral por trabajo en sobretiempo, ya como existe el beneficio laboral por trabajo en sobretiempo, ya ellos reciben un adicional. ¿De cuánto es el adicional? 2 primeras horas 25% y de la tercera en adelante 35%. Entonces, ¿cómo determino su sueldo adicional? Ya, multiplicaré el 750 por 25%, ¿cuánto es? Un sol 88 adicional por esta hora. Un sol 88 por la segunda hora, y a partir de la tercera hora recibe 2 soles con 63 adicional. Listo. Entonces yo voy a sombrear estos dos que corresponden al sueldo, ¿ya? Listo. De amarillito, aquí también de amarillo, ¿ya? Y voy a colocar aquí el total. Listo, el total será la suma de su sueldo por hora más el sueldo adicional por realizar el trabajo en sobretiempo. ¿Cuánto sale? 9 soles con 38 céntimos, las 2 primeras horas, y a partir de la tercera 10 soles con 13, ¿ya? ¿Cuánto es el total que va a recibir por las 5 horas que ha realizado en sobretiempo? ¿Cuánto es el total? 49,13 céntimos, ¿ya? Esto es su sueldo por trabajo en sobretiempo del día 28 de abril. ¿En qué momento se le paga? Al momento de pagarle su sueldo, ¿ya? A fin de mes, ¿ya? A fin de mes se le tiene que pagar estos 49,3. Entonces, en eso consiste el trabajo en sobretiempo. 2 primeras horas, adicional del 25%, y a partir de la tercera hora, un adicional del 35%, ¿ya? En eso consiste el trabajo en sobretiempo, que es un beneficio que lo tienen tanto empresas del régimen laboral general como las empresas MIPE. Pequeña y microempresa también tienen este beneficio del trabajo en sobretiempo, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? Que van a recibir un porcentaje adicional por cada hora extra, ¿ya? Y de esa forma se determina. Listo, continuamos y pasamos a la gratificación por fiestas patrias y Navidad, ¿ya? Las gratificaciones, ¿en qué meses se reciben? Las gratificaciones se reciben en los meses de julio y diciembre, ¿no? Fiestas patrias y Navidad, ¿ya? El plazo máximo para el pago de las gratificaciones es hasta la quincena, 15 de julio y 15 de diciembre. Ahora, ya sabemos que la gratificación se recibe 2 veces al año. Ahora, el monto que se recibe por gratificación va a depender de cuál es el régimen laboral de la empresa en la que yo laboro, ¿ya? Si yo laboro en una empresa del régimen laboral general, mi gratificación es de una remuneración, ¿ya? Para trabajadores que laboren para una empresa del régimen laboral general, la gratificación va a ser de una remuneración. Ahora pasamos al régimen MIPE. Las microempresas no tienen la obligación de hacer el pago de la gratificación. Entonces, si nosotros trabajamos para una empresa que es del régimen laboral micro o que califican como microempresa, no van a recibir la gratificación ni en julio ni en diciembre. Esa es la microempresa. Ahora, si nos vamos a la pequeña empresa, porque nosotros cuando hablamos de MIPE, existe micro y pequeña empresa, ¿ya? Y hay que separar ahí, ¿no? La micro y la pequeña empresa, aquí estamos separando, ¿no? Y hemos visto que la microempresa no tienen la obligación de hacer el pago de la gratificación, y la pequeña empresa sí, pero ¿cuánto va a pagar? Va a pagar media remuneración, ¿ya?
en julio y otra media remuneración en diciembre, ¿ya? Entonces, régimen laboral general, una remuneración en julio, otra remuneración en diciembre. Microempresa no paga gratificación y pequeña empresa paga media remuneración en julio y media remuneración en diciembre. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a tocar el tema de gratificaciones con casos prácticos, ¿ya? Pero aquí vamos diciendo, ya hemos dicho cuánto es el monto, pero a ese monto se le suma una bonificación del 9%, ¿ya? Al monto de la gratificación se le agrega un 9% por concepto de bonificación. Eso lo vamos ya a tocar cuando veamos casos prácticos, ¿ya? Aquí estamos nada más haciendo una breve introducción, viendo cuáles son los beneficios laborales que le corresponden a cada trabajador, dependiendo del régimen laboral al cual se encuentra la empresa para la cual labora. Listo. Y aquí me habla de gratificación trunca, ¿ya? ¿Y qué es la gratificación trunca? Nosotros cuando hablamos de gratificación, si bien es cierto, nos dice que se recibe una remuneración en julio y otra remuneración en diciembre. Cuando nosotros hagamos los casos prácticos, vamos a ver que para yo calcular la gratificación, por ejemplo, de julio, que es ahora la que está más próxima, ¿ya? Yo voy a revisar el semestre de enero a junio. Esos 6 meses yo voy a revisar. Si el trabajador ha laborado los 6 meses completos, ellos reciben su gratificación completa, que según, si es del régimen laboral general, es de una remuneración en julio, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si el trabajador dentro de ese semestre solo ha trabajado 2 meses? Entonces se le pagará la gratificación en base a esos 2 meses que ha laborado. Eso es lo que se conoce como trunco. ¿Por qué se le paga trunco? Porque este trabajador no ha completado el periodo requerido. Como no ha completado el periodo requerido, yo le pagaré la proporción del periodo que ha laborado. Eso se conoce como trunco. Ya cuando nosotros hablamos de este término trunco en materia laboral, a eso se refiere. A que hay un trabajador que no ha completado el periodo para recibir la gratificación completa. Por lo tanto, se le calcula en base a los meses que ha laborado. Esa es gratificación trunca. ¿Ya? Listo. Pasamos a la CTS, compensación por tiempo de servicios, ¿no? Que justo ya se aprobó la disponibilidad del 100% de la CTS, ¿ya? Pero ahora, la CTS, ¿en qué meses se paga? La CTS se paga en mayo y noviembre. Justo ya deberían las empresas estar haciendo los cálculos para hacer el pago de la CTS, ¿no? Porque se paga ahora en este mes en mayo y luego se va a pagar nuevamente en noviembre, ¿ya? ¿Cuánto es el monto a pagar por CTS? Ya comenzamos con las empresas del régimen laboral general. Las empresas del régimen laboral general, ya se paga media remuneración en mayo y otra media remuneración en noviembre, haciendo en total una remuneración al año, ya media remuneración en mayo y otra media remuneración en noviembre. Listo. Ese es para las empresas del régimen laboral general. Pasamos al régimen MIPE. Microempresa no está en la obligación de hacer el pago de la CTS. Pequeña empresa sí, pero nada más paga media remuneración al año. Entonces, se pagará un cuarto de remuneración en abril y otro cuarto de remuneración en noviembre. ¿Ya? Es así para las pequeñas empresas. Microempresa no paga nada y empresas de régimen laboral general, media remuneración en mayo y otra media remuneración en noviembre, ¿ya? Ya hemos explicado en qué consiste este término de trunco, ¿ya? Que lo vamos a tocar cuando veamos casos prácticos, ahí va a ser más entendible. Me parece que hay una pregunta, vamos a revisar. ¿Ya? Josué dice, ¿en qué caso se aumenta el 9% de bonificaciones a la gratificación? En todos los casos, ¿ya? En todos los casos se le tiene que aumentar el 9%. ¿Ya? Si el trabajador tiene derecho a recibir la gratificación, también tiene derecho a recibir el 9% de la bonificación, ¿ya? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿en qué caso se aumenta el 9%? En todos los casos que se pague gratificación, se tiene que también pagar el 9% de la bonificación. Listo, continuamos, ¿ya? Ahora hablamos de las vacaciones, ¿ya? Y nosotros ya sabemos qué son vacaciones. Son días de descanso que son remunerados, ¿ya? Esas son las vacaciones. Días de descanso que van a ser remunerados.
Revisamos primero las empresas del régimen laboral general. Las empresas del régimen laboral general tienen que pagar 30 días al año por concepto de vacaciones. ¿Cuánto tienen que pagar? 30 días al año. Listo. Ahora vamos al régimen MIPE. El régimen MIPE, comenzamos con micro, empresa tiene que pagar 15 días al año por concepto de vacaciones, y la pequeña empresa igual, 15 días por vacaciones al año. Y ahora aquí nosotros nos damos cuenta que las empresas que califican como microempresa no tienen la obligación de pagar casi beneficios, no pagan CTS, no pagan gratificación, pero vacaciones sí tienen que pagar, ¿no? Como mínimo 15 días al año, ¿no? Porque eso se ha determinado que todo trabajador necesariamente tiene que tener el tema de las vacaciones, ¿no? Sobre todo por un tema de salud, etcétera, ¿no? Siempre necesario el tema de las vacaciones, ¿no? Por eso se ha determinado que la microempresa también tenga que pagar al menos 15 días de vacaciones al año. Ya, entonces repasando, pequeña empresa, ¿cuántos días? 15 días al año. Microempresa, también 15 días al año. Empresas del régimen laboral general, 30 días al año o un mes. Ya, eso es con respecto a las vacaciones. Ahora, con respecto al tema de trunco, ya hemos explicado, ¿no? No se completa el periodo completo para recibir el beneficio completo, ¿ya? En el caso de las vacaciones, el beneficio es al año, ¿no? Entonces, si es que el trabajador no complete el año, y más que nada hablamos de vacaciones truncas, cuando hablamos del tema de liquidación de beneficios sociales, ¿ya? Porque ¿qué pasa si el trabajador o de repente renuncia, de repente lo despiden, nada más con 4 meses de labor? Entonces yo tengo que pagarle sus beneficios sociales, sus beneficios laborales. Estos beneficios laborales que yo le pague, voy a tener que pagarlo dentro de su liquidación de beneficios laborales, ¿ya? Entonces ahí yo le tendré que pagar por sus 4 meses que ha trabajado el punto de sus vacaciones que corresponda a esos 4 meses. Eso se conoce como vacaciones truncas, ¿ya? También lo vamos a ver con casos prácticos, ¿ya? Las vacaciones truncas. Listo. Participación de las utilidades de la empresa, ¿ya? ¿En qué consiste este tema de la participación de las utilidades de la empresa? ¿En qué consiste? No, consiste en que esto, y esto está establecido incluso en la Constitución, ¿ya? ¿Qué dice, no? Que las empresas, ¿qué pasa con las empresas? La idea de que una empresa, ¿cuál es lo que buscan las empresas, no? El principal fin que va a tener una empresa es generar ganancia, generar utilidad. Ese es el fin que tendrían las empresas, ¿no? De hecho, que quitando a las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Porque ellos ya tienen otro fin que no es generar utilidades, ¿no? Pero las empresas, cuando hablamos de empresas, estos tienen su principal finalidad, que es generar ganancia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Nos dice que como los trabajadores apoyan a que la empresa genere utilidades, los trabajadores tienen derecho a recibir parte de esas utilidades, ¿ya? Ahora, para que una empresa esté en la obligación de distribuir utilidades, tiene que tener más de 20 trabajadores, ¿ya? Solo las empresas que tienen más de 20 trabajadores en planilla, muy importante, ¿ya? Trabajadores en planilla, más de 20, tienen la obligación de distribuir una parte de sus utilidades. Ahora, el porcentaje que van a tener que distribuir va a depender de cuál es el giro de negocio que tiene la empresa. Por ejemplo, si yo me voy a las empresas industriales, ellas distribuyen el 10% de sus utilidades a los trabajadores. Si yo me voy a las empresas comerciales, estas distribuyen el 8% de sus utilidades a los trabajadores. Si yo me voy a las empresas de servicio, ellas distribuyen el 5% de sus utilidades a los trabajadores, ¿ya? Y así más o menos, ¿ya? El porcentaje a distribuir depende de cuál es el giro que tiene cada empresa. Ahora, el tema de las utilidades es un derecho incluso de rango constitucional. Nosotros sabemos que la norma, ¿ya?, que está sobre el resto de normas es la Constitución. Por lo tanto, este derecho a percibir utilidades es un beneficio que lo van a recibir trabajadores del régimen laboral general, y si vamos al régimen MIPE,
¿Qué abarca el régimen MIPE? Micro y pequeña empresa. Ahí también van a tener que recibir el tema de las utilidades en caso de que la empresa tenga más de 20 trabajadores. ¿Ya? Listo. Ahora hablamos del sistema provisional, los aportes para la jubilación. Ahora, cuando nosotros hablamos de este sistema provisional, esto ya no es un gasto de la empresa, ¿ya? Estos sistemas provisionales salen del sueldo de los trabajadores, ¿no? Por eso, aquí, si por ahí hay alguien que está dentro de una planilla de salarios, ¿no? ¿Qué pasa? Todos los meses le descuentan por concepto de ONP o AFP. ¿Con qué finalidad se hace ese descuento? Con la finalidad de que el trabajador, ya cuando llegue a una mayor edad, pueda recibir una jubilación, ¿no? Pueda recibir una jubilación por todo lo que ha aportado a lo largo de su vida laboral, se podría decir, ¿ya? Esto es obligatorio para todo trabajador en planilla, ¿ya? Todo trabajador en planilla tiene que aportar ONP y tiene que aportar AFP, ¿ya? Esta es una obligación para también todo trabajador que esté en planilla, independientemente del régimen laboral al que pertenezcan, tienen que aportar para su sistema provisional. ¿Qué sistemas provisionales existen? Existe ONP, ya que es un sistema provisional del Estado, ¿ya? Y existe AFP, que es un sistema provisional privado, ¿ya? La AFP privado, la ONP público. Listo. Pasamos al seguro social de salud. El seguro social de salud sí lo tienen que pagar las empresas, ¿ya? Esto sí es un gasto de la empresa. En cambio, el tema de ONP y AFP no es un gasto de la empresa porque esto sale del sueldo de cada trabajador. Pero el tema del seguro social de salud, eso sí es un gasto para la empresa. Entonces, cuando hablamos del seguro social que debe tener cada trabajador, si nos vamos al régimen laboral general, el trabajador tiene derecho a percibir por salud, ¿ya? Bueno, se tiene que pagar por seguro de salud el 9% de la remuneración del trabajador, ¿ya? Por seguro social de salud, ¿ya? Esto va a permitir que el trabajador se atienda en los hospitales de salud, ¿ya? No solo eso, ¿no? Este aporte de salud le da una serie de beneficios a los trabajadores. Está también el tema de los subsidios, ¿no? ¿Qué pasa si un trabajador se accidenta, ¿no? Por ahí de repente está, no sé, manejando moto y se accidenta, ¿no? Se rompe un brazo, no sé. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Accidente, ¿no? Se le tiene que dar descanso médico, ¿no? Y cuando hablamos de rotura, por ejemplo, de brazo, pierna, son bastantes días de recuperación. Entonces, ¿quién va a asumir su sueldo? ¿Ya? Por ley, la empresa tiene que asumir los 20 primeros días de recuperación del trabajador. Los 20 primeros días lo tiene que asumir la empresa, ¿ya? El exceso de los 20 días recién lo asume salud. Ese es un beneficio que tiene el trabajador por tener este pago del seguro, ¿ya? Otro ejemplo, ¿no? Está el tema de las mujeres cuando se embarazan, ¿ya? Cuando las mujeres se embarazan tienen derecho al descanso pre y postnatal, haciendo un total de 98 días que va a tener que descansar en el caso de embarazo, ¿ya? Entonces, ¿quién va a asumir esos 98 días que va a descansar, en este caso la persona que se embaraza? ¿Quién va a asumir? Lo asume salud, esos 98 días los asume salud. ¿Qué más? Está el tema, por ejemplo, también, ¿no? Las mujeres también tienen derecho a 98 días, ¿no? Pero también, si vamos a los varones, ellos también tienen su licencia por paternidad. ¿De cuánto es? De 10 días. ¿Quién asume eso? Es salud. Ya esos son algunos de los subsidios que se tienen, adicional al beneficio de poder atendernos en el seguro de salud, ¿no? En los hospitales de salud, ¿ya? El monto que tienen que pagar las empresas por salud es el 9%, ¿ya? Ahora vamos al régimen MIPE. Microempresa puede pagar optativamente el salud o puede reemplazarlo por el SIS, ¿ya? O puede pagar el salud o puede pagar el SIS, ¿ya? Eso va a depender ya de la empresa. El SIS, ¿cuánto es? El SIS es 15 soles al mes, es un monto fijo de 15 soles al mes. El salud, ya hemos dicho que es el 9% de la remuneración. Ahora, ¿cuál sale más barato pagar? ¿El 9% de la remuneración o pagar 15 soles al mes? Por ejemplo, ¿cuánto es la remuneración básica? 930, ¿cierto? Esta es la remuneración básica. Hemos dicho que el salud, ¿cuánto es? 9%. ¿Cuánto es el 9% de 930?
83,70, ¿no? Bueno, se redondea a soles y se tiene que pagar 84 soles, ¿ya? ¿El CIS cuánto es? 15, ¿ya? Ahora, si el trabajador gana 2.000, 3.000, el monto de salud va a incrementar, pero el CIS se va a mantener en 15 soles. Por lo tanto, es más barato hacer el pago del CIS que del salud, ¿ya? Pero el CIS tiene menos beneficios para los trabajadores, ¿ya? Entonces ahí está. Eso es solo para microempresa. Solo microempresa puede reemplazar el pago de salud por el CIS. Ahora, vamos a las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas tienen que también hacer el pago de salud. Solo las microempresas pueden reemplazar el pago de salud por el CIS. Solo micro. Pequeña empresa y empresas de régimen laboral obligatoriamente tienen que pagar el 9% por seguro de salud. Listo. Ahora, hemos hablado de empresas del régimen laboral, hemos hablado de empresas, de microempresas, hemos hablado de pequeñas empresas, ¿ya? Hemos revisado cuáles son los beneficios que tienen que pagar a sus trabajadores, ¿ya? Ahora, y nosotros, yo cómo sé que una empresa califica como micro, yo cómo sé que una empresa califica como pequeña, y cómo sé si una empresa va a calificar como una empresa del régimen laboral general. ¿En base a qué? En base a sus ingresos, ¿ya? Entonces, cuando yo hable de microempresas, estos tienen ventas anuales de hasta 150 UITs. Sus ventas anuales tienen que ser como máximo hasta 150 UITs. ¿Cuánto es el monto de la UIT para el presente año? ¿Ya? ¿Estamos en qué año? Estamos en el año 2021. La UIT para el año 2021 es de 4.400. Ya, la UIT es de 4.400. Ahora, 150 por 4.400, ¿cuánto es? 660.000. ¿Ya? 660.000, este es su límite de ventas al año. ¿Ya? 660.000. Listo, esto es microempresa, ¿ya? O sea, ingresos máximos hasta 660.000. Listo, pequeña empresa, ingresos hasta 1.700 UITs, eso sí es un monto considerable. ¿Cuánto es 1.700 UITs? Ya sabemos que la UIT es 4.400. ¿Cuánto es 1.700 UITs? 7.480.000 al año, ¿no? Y es un monto considerable, ¿ya? Pero de todos modos califican como pequeña empresa. Ya está. El exceso de 1.700 UITs ya entra dentro del régimen laboral general. El régimen laboral general abarca las medianas y gran empresa. Mediana se considera hasta 2.300 UITs y gran empresa se considera ventas mayores a 2.300 UITs ya sin límite, ¿no? Más de 2.300 UITs ya se considera una gran empresa, ¿ya? Entonces lo importante es enfocarnos en las micro y pequeñas empresas, ¿ya? Ahora, nosotros ya hemos revisado que cuando hablamos de micro y pequeña empresa, estas empresas se podría decir que tienen beneficio. ¿Cuál es su beneficio? Ellos pagan beneficios laborales reducidos a sus trabajadores. Es un beneficio para la empresa, pero no es un beneficio para el trabajador. Pero sí es un beneficio para la empresa. ¿Por qué? Porque reduce sus gastos en personal. Sus gastos en personal de una microempresa son menores a los de una pequeña empresa y son menores a los de una mediana y gran empresa, ¿cierto? Entonces, nosotros aquí se tiene que hacer una pregunta, ¿ya? ¿Y cómo es que una empresa hace para tener estos beneficios, ¿no? ¿Será suficiente que yo tenga ventas hasta 150 UITs y ahí yo decir yo soy microempresa, por lo tanto voy a pagar los beneficios tal como me indican las normas laborales? No, no es válido decir eso, ¿ya? Entonces, yo lo primero que tengo que ver es cumplir con el requisito de ventas anuales, ¿ya? Si yo cumplo con el requisito de que mis ventas son hasta 150 UITs, ¿ya? Y yo quiero tener estos beneficios de pagar beneficios laborales reducidos a mis trabajadores, ¿ya? Yo tengo que hacer un procedimiento adicional, ¿ya? Yo tengo que inscribirme en el REMIPE. A través del Ministerio de Trabajo yo voy a presentar mi solicitud para inscribirme al REMIPE. Una vez inscrito en el REMIPE, ahí yo recién ya voy a calificar como microempresa
Por lo tanto, yo voy a poder pagar los beneficios laborales tal como indica nuestro cuadro de aquí, ¿no? Microempresa, no paga gratificación, no paga CTS, no paga asignación familiar, solamente paga 15 días de vacaciones al año, ¿ya? Y utilidades en caso de que tenga más de 20 trabajadores en planilla, ¿ya? Es importante tener en cuenta, ¿ya? Hasta 150 UITs, y adicional a ello yo tendría que inscribirme en el REMIPE, ¿ya? Ahora, ya pequeña empresa es lo mismo, ya todo lo que sea MIPE, micro o pequeña empresa tiene que inscribirse al REMIPE. Si no se inscriben al REMIPE, ya no van a poder acogerse a este pago de beneficios laborales reducido, ¿ya? Ahora, entonces ya sabemos que el requisito es adicional al tema de que no superen las ventas, ¿ya? Si es micro, 150, y si es pequeño, 1700, adicional a ello se tienen que inscribir al REMIPE a través de la página del Ministerio de Trabajo, ¿ya? Ahora, aquí surgirán algunas consultas, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué consultas pueden surgir? ¿Ya? Yo me pregunto, por ejemplo, entonces, ya supongamos que yo soy una empresa que califica como micro, ya como microempresa, tengo ingresos máximos hasta 660,000, ya tengo ingresos máximos hasta 660,000. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en el año 2020 y yo tuve ingresos de 700,000 y digo, uy, me pasé el límite, ¿no? Entonces, me pasé el límite, salí del rango. Entonces, planteamos ese caso. Año 2020, ya vamos a plantear el caso aquí, ¿ya? Mi empresa se va a llamar Empresa ABC. Ya listo, Empresa ABC. Supongamos que esta Empresa ABC para el año 2020 tuvo ingresos de 700,000. Ya, 700,000. Y Empresa ABC es una empresa, es una microempresa. Es una microempresa. Ya se ha inscrito en el REMIPE, todo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? 2020 yo tuve ingresos de 700,000. Y yo digo, pero el límite de cuánto es? El límite es de 660,000, ¿no? Yo me pasé 40,000. Entonces aquí cabría hacer la pregunta, el año 2021 yo ya califico como pequeña empresa, ¿ya? Yo soy una pequeña empresa, ¿ya? Yo ya me salí del rango para ser microempresa, ¿no? Entonces, si yo ya me salí del rango, automáticamente pasaré como pequeña empresa, ¿será automático? ¿Ya? No, no es automático. Ya no es automático que yo por excederme en un periodo, el tema del límite de ventas, ya yo ya voy a tener que salir de mi calidad de microempresa, ya. Así no funciona. ¿Cómo funciona? Dice que yo debo de exceder 2 años consecutivos el límite máximo de ingresos. Entonces supongamos que para el año 2021 yo tuve ingresos de 800,000. Ya ahí sí dice, ¿no? Mira, excediste 2 años consecutivos el límite máximo. Entonces tú te preguntarás, el 2022, entonces el 2022 ya soy pequeña empresa, ¿no? Entonces el 2022 ya superé 2 años consecutivos. Entonces el 2022 ya califico como pequeña empresa o todavía. ¿Qué te dicen las normas laborales? Todavía. Una vez yo superé los 2 años consecutivos, ya aquí voy a tener un año de gracia. Entonces, ¿para qué sirve este año de gracia? Según normas laborales, este año de gracia sirve para que la empresa pueda adaptarse al cambio. Porque, ¿qué pasa? Hemos revisado que las microempresas no tienen la obligación de pagar ni gratificación, ni CTS, ni asignación familiar. Entonces, si esta empresa ya no va a ser microempresa, va a tener que incrementar sus gastos, ¿no? Adicional a ello, va a tener que cambiar de régimen laboral a sus trabajadores. Ya van a salir del régimen micro y van a pasar al régimen de pequeña empresa. Este año 2022 sirve para eso, ¿ya? Para que la empresa adecue sus gastos, etcétera, ¿ya? Y a partir del 2023, aquí recién es pequeña empresa. Ya, entonces, así funciona, ¿ya? Así funciona si es que yo sobrepaso los ingresos. Mismo tratamiento para la pequeña empresa en caso de que pase a empresa de régimen laboral general. Ya, ese es el mismo caso también para la pequeña empresa.
Ya, entonces así, 2020, 2021, 2022, 2023. Listo, entonces con eso esta se podría decir que ha sido la parte introductoria, ya para entrar a revisar. Ahora tocaría revisar el T-registro y también el registro al REMIPE, ¿ya? No sé si hasta aquí, hasta esta parte introductoria, hayan dudas o consultas o está todo claro. Ya, entonces continuamos. Listo. Entonces hemos hecho esta parte introductoria ya para que se entienda el tema de los beneficios laborales y la obligación de cada empresa. Ahora, hemos dicho que para que una empresa ya tenga estos beneficios de calificar como MIPE, tiene que estar inscrita al REMIPE. Y es ahora lo que vamos a revisar. Ya ahora vamos a revisar cómo es el tema en el que yo, cómo hago para registrarme al REMIPE. Ya, entonces voy a abrir esta primera presentación. Ya, listo. A ver, un momento. Ya está. Entonces vamos a revisar primero el registro al REMIPE. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos cómo es que una empresa debe registrarse en el REMIPE? Ya hemos visto, ¿no? En el cuadro, hemos visto que las empresas que califican como MIPE, ya, cuando hablamos de MIPE, abarca micro y pequeña empresa. Y hemos visto que tiene beneficios. Tienen beneficios para las empresas porque van a pagar menos beneficios laborales. Nosotros decimos, no, beneficio para la empresa, pero no para el trabajador. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué abarca el régimen laboral MIPE? El régimen laboral MIPE abarca micro, ¿ya? Cuando sus ventas anuales son hasta 150 UITs, y pequeña empresa cuando sus ventas son hasta 1700 UITs. Esos dos abarca el régimen laboral MIPE, microempresa y pequeña empresa. Listo, lo importante, ¿ya? Ya hemos revisado cuáles son las obligaciones de la microempresa y de la pequeña empresa, ¿ya? Ahora lo que nosotros tenemos que conocer es, ¿y cómo hago para inscribirme, ¿no? ¿Cómo hago para inscribir mi empresa al REMIPE? ¿Cómo hacemos? A través de la página del Ministerio de Trabajo, ¿ya? Aquí en la presentación está el link, ya no sé si ustedes logran ver, no dice acceder al link, ¿ya? Y una vez ustedes accedan, van a entrar a este portal, ¿ya? Por ejemplo, no vamos a revisar, ¿ya? Listo. Lo mismo que está en la presentación está aquí, ¿ya? Entonces yo quiero acceder al link, ya esperamos que cargue, ya, y lo primero que nos pide es nuestra clave SOL, ya, lo primero que me pide para acceder para presentar mi solicitud, para inscribirme como empresa MIPE, ya sea microempresa o pequeña empresa, yo tengo que ingresar mi clave SOL, ya, entonces voy a colocar una clave SOL, o si no con esta misma clave SOL nomás, ya le doy clic en entrar. Listo, esperamos que cargue. Listo, ¿no? Entonces aquí dice bienvenido al paso 1. Ya, eso mismo nosotros encontramos aquí, ¿ya? El paso 1 que es registrar los datos de la empresa, ¿ya? Entonces yo doy clic en aceptar, ¿ya? Y aquí están los datos de la empresa, ¿no? Esto ya también lo ha jalado la información de consulta RUT, ¿no? De clave SOL. En clave SOL también tiene la información de la empresa, ¿no? De acuerdo a cómo nosotros nos hemos inscrito al RUT. Ya, esa información también se va a trasladar aquí, porque también estamos accediendo con nuestra clave SOL. Y aquí está la información, ¿no? Cuáles son sus actividades, su dirección, etcétera, ¿no? Aquí aparece el representante legal, ese también hay que ingresar, aunque automáticamente ya va a aparecer, ¿no? Aquí me aparece automáticamente quién es el representante legal. Seguimos bajando, ya. Aquí yo tengo que colocar los datos adicionales del representante legal. ¿Qué información tengo que colocar? El teléfono, el correo electrónico, ya el teléfono, correo electrónico, ya. Y tengo que responder esta pregunta. ¿El representante legal también es trabajador de la empresa? ¿Ya? Si el representante legal también va a estar dentro de planilla, aquí yo colocaré sí. Si es que no va a estar, yo colocaré no. En mi caso yo lo dejaré no, ¿ya? Seguimos bajando, ¿ya? Correo electrónico de la empresa, coloco correo electrónico, ¿ya? Teléfono de la empresa, coloco teléfono de la empresa,
Importante porque a ese correo electrónico va a llegar la notificación si nuestra solicitud para inscribirnos al MIPE ha sido aceptada o ha sido denegada. Ya, importante el correo que van a colocar aquí. Ya, seguimos bajando. Ya, aquí colocaremos ya la información del registro en SUNARP, ¿no? La información del registro en SUNARP. Ingresaremos aquí. Ya, la fecha de presentación del título. Yo voy a colocar una fecha. Ya, listo. Número de título también voy a colocar, pero esta información ustedes tienen que sacarlo de ese documento que tienen en registros públicos. Al momento de ustedes sacar su RUC, ¿no? Pero en registros públicos reciben una ficha, ¿ya? En de esa ficha ustedes van a extraer esta información que les indica aquí, ¿ya? El número de título y el número de partida registral, ¿ya? De ahí es de donde ustedes van a sacar esa información. Ya, entonces, importante ello tenerlo en cuenta. Listo. Y si ustedes quieren aquí si ustedes no saben de dónde sacar esta información, colocan aquí de dónde obtengo la información y ahí les va a indicar, ya, ahí les va a indicar cómo es que ustedes hacen para extraer esta información, ya. Pero este está en ese documento que nos entrega registros públicos al momento que nosotros sacamos nuestro RUC, ya, nuestro RUC como persona jurídica. No, vamos a tener una ficha registral de registros públicos. De ahí se extrae esta información. ¿Ya? Listo, le damos guardar y continuar con el paso 2. Listo, aceptar. Listo. En el paso 2, ¿qué tengo que hacer? En el paso 2 tengo que registrar a mis trabajadores. ¿Ya? Mis trabajadores que van a ya pertenecer al régimen laboral MIPE. ¿Ya? Entonces yo tendría que registrar aquí como mínimo a un trabajador. Ya, si yo no registro como mínimo a un trabajador, no puedo presentar mi solicitud. Ya, importante es, le doy clic en nuevo trabajador. Esperamos que cargue. Listo, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden colocar la información del trabajador que ustedes quieran ingresar. Ya, la información del trabajador que ustedes quieran ingresar van a colocar aquí. Ya, colocamos su número de DNI del trabajador. Le vamos a colocar este DNI. Ya, listo. Ustedes colocan el DNI del trabajador al cual quieran ingresar a planilla y le dan clic en validar DNI. Listo, entonces, al hacer ustedes validar DNI, va a jalar información de la base de datos de la RENIEC, ¿ya? Y de la RENIEC va a extraer toda la información, ¿no? Sus nombres, su género, su fecha de nacimiento, ¿ya? Listo, aquí colocamos el tipo de contrato, ya existe, ¿no? A plazo indeterminado o existe también los contratos temporales, ¿ya? Dependiendo de qué tipo de contrato sea, le colocarán ustedes. En mi caso voy a colocar a plazo indeterminado. Ocupación, tendremos que colocarle cuál es la ocupación que tiene la empresa. Voy a buscar algo relacionado con sistema. Ya, analista de sistemas, le doy a clic. Listo. Tipo de régimen laboral, aquí vamos a seleccionar si es de régimen laboral general o es especial. Ya, si yo quiero que este sea del régimen MIPE, voy a colocar especial. Listo. Tipo de seguro, aquí colocaré si va a ser el salud o si va a ser el SIS. Hemos mencionado que el SIS solamente pueden pagarlo las empresas si es que califican como microempresa. Ya si no, tienen que pagar el de salud. Yo voy a colocar, por ejemplo, SIS. Listo. Régimen pensionario, voy a colocarle ONP. Ya, trabajar con discapacidad, no. El trabajador es socio, no. El trabajador es familiar, no. Número de teléfono y correo también tengo que seleccionar. Ya. El domicilio también tengo que colocar aquí. Ya vamos a colocarle Lima, provincia también Lima y distrito también Lima. Ya. Seguimos bajando. Y listo. Ya le damos clic en guardar. Y está, ¿no? Yo registré al primer trabajador. Ese es el paso 2. Le doy clic en continuar con el registro. ¿Y qué me dice? Ahora me dice que registre a los socios.
Ya, ahora me está pidiendo que registre. ¿A quién tengo que registrar ahora? Al socio. Ya, te voy a registrar un socio. Ya. Aquí nada más colocamos el DNI. Ya. Y listo, guardamos el socio. Nada más colocan DNI, guardar socio, listo. Ya, ese es el paso 3. Siguiente. Dice debe registrar al menos 2 socios. Ya, al menos 2 socios dice que debemos registrar. Entonces vamos a colocar un socio adicional. Ya. Ya vamos a colocar un DNI adicional. Listo, y guardamos nuevamente el socio. Ahora sí ya están mis 2 socios. Le doy clic en continuar con el registro. Y llegamos al paso 4. ¿Ya? Y el paso 4 ¿qué es? Es el fin del registro. Ya, aquí yo voy a validar si todo está conforme. Ya, aquí le doy clic en vista previa de la solicitud. Ya, listo, ¿no? Y aquí yo voy a revisar si la información está bien, ¿no? Aquí hago una revisión rápida. Y si es que está todo ok, voy a colocar aquí acepto y declaro. ¿Ya? Coloco acepto y declaro. Y una vez yo coloque en acepto y declaro, se va a enviar mi solicitud de registro como MIPE, como empresa MIPE, ya sea micro o pequeña empresa, se va a presentar al Ministerio de Trabajo. ¿Ya? Una vez el Ministerio de Trabajo me apruebe, me va a notificar al correo que yo coloqué si es que está conforme o si es que no está conforme. ¿Ya? Entonces yo le daré clic en acepto y declaro y se presentará mi solicitud. ¿Ya? Para este caso yo no voy a darle clic en acepto y declaro, ya, porque nada más he llenado la información para mostrarles cómo es que se registra. ¿Ya? En el PPT está el procedimiento completo. Vamos a ir al PPT. Listo, ¿no? Aquí está todo lo que hemos hecho nosotros. ¿Ya? Ahí está también en el PPT. Entonces lo que nosotros hemos dicho se coloca en vista previa de la solicitud, ¿no? Hasta ahí hemos llegado nosotros. Le damos clic en acepto y declaro. ¿Ya? Y listo, ¿no? Así aparece. ¿Ah? Ha culminado su proceso de inscripción. Así a mí me aparecería en caso de que yo acepte, ¿no? Si yo acepto aquí, me va a aparecer esta pantalla. ¿Ya? Descargar su solicitud de registro al REMIPE. ¿Ya? Lo siguiente sería esperar a que nos aprueben y ya estaría todo ok. Ya seríamos una empresa que va a pertenecer al régimen MIPE. El régimen MIPE que abarca micro y pequeña empresa. Listo. Entonces eso es con respecto a presentar la solicitud al REMIPE, ¿no? Como ya han visto, no es nada del otro mundo, ¿no? En realidad es muy sencillo presentar esta solicitud, ¿ya? Listo. Y el procedimiento también lo encuentran en el PPT. ¿Ya? En caso de que ustedes quieran hacer, no pueden ver de nuevo la grabación de la clase o pueden revisar también el PPT donde está todo el procedimiento que hemos elaborado. Aquí también aparece, ¿ya? El link aquí incluso lo he colocado, ya, para que ustedes puedan acceder, ¿ya? Listo, habiendo revisado el registro del REMIPE, ahora vamos a revisar lo otro que tenemos que revisar para la sesión del día de hoy, ¿ya? ¿Qué es lo siguiente que tenemos que revisar para la presente sesión? El T-registro, ¿ya? Ya hemos revisado el REMIPE. ¿Cuál es la importancia del REMIPE? La importancia del REMIPE es que nos va a permitir que nosotros accedamos a los beneficios que tienen las empresas MIPE, ya sea microempresa o ya sea pequeña empresa. ¿Qué beneficios tienen? Los beneficios que tienen es que van a pagar beneficios laborales a sus trabajadores reducidos, ¿no? Si son microempresa, no me van a pagar vacaciones 15 días, ¿ya? Si son pequeña empresa, van a pagar lo mismo que una empresa de régimen laboral, pero reducidos a la mitad, ¿no? Como ya hemos revisado en el cuadro al iniciar la sesión. Ya, entonces, ahora toca ver el T-registro. Ya vamos al T-registro. Listo. Ahora toca ver lo que corresponde al T-registro. Y ahora, nosotros, importante que nosotros conozcamos el T-registro, cuál es el concepto del T-registro, o en todo caso, cuál es la utilidad que tiene el T-registro. ¿Para qué nos sirve el T-registro? Ya, el T-registro nos sirve para que nosotros ingresemos nuestros trabajadores a planilla, ya, para que nosotros ingresemos nuestros trabajadores a la planilla de remuneraciones de la empresa. Es para eso que nos sirve
Es para eso que nos sirve el T-registro. ¿Ya? Esa es la utilidad que tiene el T-registro. Listo. ¿Cómo nosotros podemos acceder al T-registro? Nosotros accedemos al T-registro a través de la clave SOL. Ya, a través de la clave SOL, nosotros accedemos al T-registro. ¿Ya? Entonces ahí está. ¿Ya? A través de la clave SOL, aquí está, ¿no? En mi rook y otros registros, T-registro, ahí nosotros vamos a acceder al T-registro. ¿Para qué nos sirve el T-registro? Para que nosotros ingresemos nuestros trabajadores a planilla. Listo. Aquí tenemos nosotros los plazos, ¿ya? Cuando yo hablo de alta, ya en la primera línea que tenemos es alta el trabajador. Ya cuando nosotros hablamos de alta del trabajador, eso quiere decir que yo voy a dar ingreso a un trabajador a planilla. Esa es la alta del trabajador. Cuando hablamos de alta del trabajador, es que vamos a ingresar al trabajador a planilla, ¿ya? ¿Cuál es el plazo que yo tengo para ingresar a un trabajador a planilla? Ya el mismo día que inicia sus labores, ese mismo día el trabajador tiene que ingresar a planilla. Entonces, supongamos que el trabajador Pedro inicia labores el día de hoy. Hoy día estamos 5 de mayo. Entonces, el mismo 5 de mayo yo tengo que darle de alta en el T-registro, es decir, registrarlo en la planilla. Listo, ahora hablamos de modificación o actualización de datos. ¿Qué pasa, no? Pedro inició sus labores en mayo, pero yo a partir de julio he decidido incrementarle el sueldo. Ya Pedro ganaba 2.000, ahora a partir de mayo va a trabajar 2.500, ¿no? Eso podría ser un ejemplo de modificación. Otro ejemplo de modificación, ¿cuál sería? Sería los ascensos, ¿no? De repente Pedro hoy día es asistente de contabilidad, ¿ya? Y yo le voy a ascender a analista de contabilidad, o supervisor de contabilidad, o de repente jefe de contabilidad. Ese sería otro ejemplo de modificación en el T-registro. Va a cambiar de cargo y posiblemente cambie también de salario, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el plazo que yo tengo para hacer la modificación de sus datos en el T-registro? ¿Ya? El plazo es de 5 días hábiles de ocurrida la fecha ya que determinó la modificación. 5 días hábiles después de que le incremente el sueldo es mi plazo para yo modificar su salario en el T-registro. ¿Ya? Si yo le cambio de cargo, también 5 días hábiles desde que le cambio de cargo para modificar esos datos en el T-registro. Listo, la baja. Ya ahora nosotros hablamos de la baja. Ahora, para darle de baja al trabajador, ya el plazo es hasta el día siguiente al cual se le dio de baja al trabajador. ¿Y qué quiere decir baja? Baja quiere decir cuando yo retiro a un trabajador del T-registro o lo retiro de planilla. ¿Y por qué yo retiraría a un trabajador de planilla? Yo retiraría a un trabajador de planilla porque de repente se le despidió, ¿no? Porque de repente el trabajador renunció. Entonces eso se conoce como darle de baja, ya eso se conoce como darle de baja, ya. Entonces esos son los plazos que se han establecido para el T-registro, ¿no? Y justo quería comentarles algo que justo Kelly Villena nos ha hecho la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si no se registra el primer día? Ya, eso es algo que yo también he intentado averiguar, ya, porque nos dan un plazo máximo, pero no nos han establecido infracciones en el caso de que yo no respete el plazo, ¿ya? No sé si ustedes habrán tenido algún caso en que de repente, se me pasó darle de alta a tal trabajador y una semana después le doy de alta. ¿El T-registro lo permite? Sí lo permite, ¿no? ¿Hay sanción? La verdad, yo sí he tenido esas oportunidades, ya que se le dio de alta a un trabajador fuera de plazo, ya. Y bueno, he intentado también investigar y no he encontrado alguna norma, ley, etcétera, que nos indique cuál es la infracción por no respetar el plazo, ¿ya? No he encontrado la verdad, y el T-registro sí lo permite. En todo caso, el T-registro ha establecido plazos, pero no ha establecido sanciones. Ya, esa sería mi respuesta para la pregunta de Kelly, ¿ya? Listo. Entonces ya sabemos los plazos, ya hemos dicho que en realidad no sé si existirán infracciones, y por ahí alguien más bien sabe, si nos puede comentar a la clase, pero yo he tratado de buscar y no he ubicado la verdad, ¿ya? Pero ese es el plazo que nos ha establecido el T-registro.
Listo, continuamos. Ya está. Ahora, ¿cómo accedo al T-registro? Ahora vamos a nosotros también a acceder, ¿ya? A través de clave sol, ¿ya? ¿Cómo accedo a clave sol? A través de la página de la SUNAT. Ya esperamos que cargue. Listo, voy a cerrar los mensajes. Está. Listo. Ahora, para que nosotros entremos al T-registro a través de la clave sol, tenemos que ir a la parte de aquí. SUNAT operaciones en línea, ¿ya? SUNAT operaciones en línea y la parte de trámites y consultas. Ya, selecciono trámites y consultas. Y listo, ¿no? Aquí me aparece mi root, ¿no? Mi usuario y mi contraseña, ¿ya? Como ya está ahí predeterminado, yo solamente le doy clic en iniciar sesión. Listo, y se me abre una empresa, ¿ya? Listo. Ahora, ¿cómo entro yo al T-registro? ¿Ya? Aquí hemos visto que aparece personas, empresas y operador de comercio exterior. Yo me voy a la parte de empresas, ya me voy a la parte de empresas y para acceder al T-registro, ¿ya? Para acceder al T-registro voy a ir a mi RUC y otros registros. Ya selecciono mi RUC y otros registros y voy a la opción de T-registro. Ya voy a la opción de T-registro. Y aquí está, ¿no? Lo que yo primero tengo que hacer, en caso de que yo recién voy a tener por primera vez planilla, tengo que primero registrar al empleador. Ya, eso es lo primero que hay que hacer si es que ustedes no tienen planilla de salarios, ¿no? Porque hay empresas que no tienen planilla de salarios y recién dicen, recién voy a ingresar a mi primer trabajador. Ya, yo no he tenido planilla de salarios nunca, recién voy a tener mi primer trabajador. Lo primero que hay que hacer si somos empresas que no tenemos planilla de salarios, registrar al empleador. Yo selecciono registro del empleador, ya, y selecciono registro. Ya, esperamos que cargue. Listo, acepto, ya está, ¿no? En este caso el empleador ya está registrado porque esta empresa ya cuenta con planilla de salarios, ¿ya? Esta empresa ya cuenta con planilla de salarios, por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, esta empresa ya registró a su empleador, ¿ya? Pero el registro del empleador también es muy sencillo, ¿ya? Por ejemplo, este empleador ya está registrado, ¿cierto? Aquí hay una opción para dar de alta, ¿no? Entonces, si ustedes van a registrar por primera vez al empleador, ingresarán esta opción de alta, ¿ya? Ahora, si es que ustedes, ¿ya? Si es que ustedes van a modificar a este empleador, irán a la opción de modificación. Le doy clic en modificación, ¿ya? Y lo mismo que me aparece ahora es lo mismo que a ustedes les va a aparecer si dan clic en alta, ¿ya? Lo mismo les va a aparecer. Esperamos un rato que cargue. Ya, un momento esperamos que cargue. A veces la página de la ciudad se pone un poco lenta. Y listo, ya me cargó. Entonces, esta misma información que ahora me aparece, lo mismo les va a aparecer a ustedes para que registren a su empleador, ¿ya? Lo mismo les va a aparecer, ¿ya? Entonces, como en este caso ya está registrado, ¿no? Pero aquí está, ¿no? Ustedes responden estas consultas que les plantea, sí, no, etcétera, ¿ya? Y una vez han respondido todo, darán clic en grabar, ¿no? En mi caso no voy a dar clic en grabar porque ya se registró anteriormente al empleador, ¿ya? Entonces, el primer paso, suponiendo que seamos una empresa que por primera vez va a tener su planilla de salarios, ¿no? Es una empresa que no tiene, pero por primera vez va a tener ya el registro del empleador, importante, ya, importante el registro del empleador. Una vez ustedes han registrado al empleador, les va a aparecer así, ya, los datos del empleador. Listo. ¿Qué pasa? Yo ya registré a mi empleador. ¿Qué es lo siguiente a hacer? Registrar a los trabajadores. ¿Cómo registro a los trabajadores aquí? Registro de trabajadores. Registro individual, ¿ya? Y esperamos que cargue.
Listo, igual aceptamos. Listo, ¿no? Lo primero que me aparece aquí son los trabajadores que tiene actualmente la empresa, ¿ya? Los trabajadores que tiene actualmente la empresa me van a aparecer aquí, ¿ya? Ahora, si yo quiero registrar un nuevo trabajador, ¿ya? Tengo que irme a la opción nuevo, ¿ya? Aquí ven chiquito, nuevo, si se ve, ¿no? Ya le doy clic ahí. Esperamos un momento que cargue, ¿ya? Ahora, vamos a ir a la opción que dice aquí, ustedes ven en azul, búsqueda de persona, ahí voy a hacerle zoom acá. Ya listo. Aquí dice búsqueda de personas, ahí le dan clic, listo. Ahora, ¿qué información tenemos que colocar? El número de DNI y la fecha de nacimiento. Ya, esos datos tenemos que tener del trabajador al que queremos ingresar a planilla. Número de DNI, fecha de nacimiento. Ya yo voy a colocarle aquí este DNI, ¿ya? Y la fecha de nacimiento. Listo. Y luego le daré clic en buscar. Ya, esperamos un momento. Y listo, encontró a la persona, ¿no? Encontró a la persona haciendo un cruce con ¿quién? Con Renier, ¿ya? Ahora, importante, primero hay que colocar su teléfono, ¿ya? Primero hay que colocar su teléfono, ¿ya? Vamos a colocarle que es de Lima, ¿ya? El número y un correo electrónico, ¿ya? Listo, teléfono y correo electrónico, ¿ya? Bajamos. Y en categoría, aquí seleccionamos trabajador, ya, seleccionamos trabajador, listo, aquí colocaremos en periodo laboral su fecha de inicio, vamos a colocarle la fecha de inicio el día de hoy, 5 de mayo del 2021, listo, motivo de baja existe, ¿no? Porque nosotros estamos dándole un ingreso, no una baja, entonces yo dejo en blanco eso. Tipo de trabajador, aquí colocaremos qué tipo de trabajador es, él es un empleado, listo. Fecha de inicio 5 de mayo del 2021. Régimen laboral, miren que aparece el 728, que es el régimen laboral general, el agrario, construcción civil, etc. Yo le voy a colocar el 728. Listo. Ocupación, aquí nosotros tenemos que buscar cuál es su ocupación, ¿ya? Aquí nosotros tenemos que buscar cuál es su ocupación, ¿ya? Vamos a colocarle, ahí vamos a colocarle un aleatorio, ¿ya? Un aleatorio, voy a colocarle, ya bueno, es, listo. Tipo de contrato, aquí le coloco, ¿ya? A plazo indeterminado, listo. Tipo de pago, aquí vamos a colocarle depósito en cuenta. Mejor solo efectivo, ¿ya? Porque si nosotros colocamos depósito en cuenta, tenemos que colocar el número de cuenta del trabajador, ¿ya? En mi caso voy a colocar nada más efectivo, ¿ya? Para evitar eso, ¿ya? El tipo, ¿con qué periodicidad se le paga al trabajador? Mensual, quincenal, semanal. Colocaré mensual. Ya, el monto de su remuneración vamos a colocarle 1500. Listo. ¿Qué más toca? Aquí, ¿no? Ya hemos llenado esta parte. Ahora vamos a la parte de la derecha. Dice establecimiento donde labora. ¿Ya? Coloco aquí, ahí nos va a aparecer los establecimientos que tiene la empresa registradas en SUNAT. Ya, en mi caso solamente me aparece uno, entonces seleccionaré ese, ya, listo. Jornada laboral, jornada de trabajo máxima, ya. Situación especial ninguna, es una persona con discapacidad no, es sindicalizado, tampoco no, listo. Ya llené toda la información de datos laborales y pasaremos ahora a datos de seguridad social, listo. Régimen de salud, aquí colocaremos salud, ya, listo, fecha de inicio, es el 5 de febrero, ya, régimen pensionario, aquí vamos a colocar el régimen pensionario, ya, ONP, ya, listo, fecha de inicio igual 5 de mayo, aporta al SCTR, no, ¿qué es el SCTR? Es un seguro que tienen los trabajadores que realizan actividades de riesgo, ¿no? Por ejemplo, la construcción civil, es de riesgo, sí, ¿no? Por ahí se te cae de la construcción un ladrillo desde arriba, puede ser fatal, ¿no? Entonces, esos trabajadores que realizan actividades de riesgo tienen que pagar SCTR. Principalmente los que realizan actividades de riesgo son estos obreros de empresas industriales, ¿no? Así se podría decir, ¿no? Ellos son los que están más expuestos al riesgo, ellos tienen que aportar al SCTR, ya que es un seguro que les protege de este tipo de riesgos, ¿ya? Seguimos bajando, ya llenamos sus datos de su seguridad social.
Ahora pasaremos a los datos de la situación educativa, ¿ya? En este caso voy a colocarle que es educación técnica completa. Listo. Ahora vamos a los datos tributarios, ¿ya? Percibe rentas de quinta exonerados, no. Aplica convenio para evitar doble imposición, no. Y le doy clic en aceptar, ¿ya? Bueno, yo le daría clic en aceptar si realmente quisiera registrar el trabajo, ¿ya? Pero yo nada más estoy haciendo un ejemplo, ¿ya? Yo nada más estoy haciendo un ejemplo, ¿ya? Listo. Ahora, ese procedimiento ustedes también lo encuentran aquí, ¿ya? El mismo procedimiento, ¿no? Aquí lo encuentran, ¿ya? Y una vez ustedes dan clic en aceptar, yo me quedé en esta parte, ¿no? Aceptar, ¿ya? ¿Y qué pasa? Te aparece, los datos fueron grabados exitosamente, ¿ya? Eso nos va a aparecer, que los datos han sido grabados con éxito, ¿ya? Y listo, me va a salir la constancia de alta del trabajador. Esta constancia yo tengo que entregarle al trabajador para que sepa que él acaba de ingresar a planilla, ¿ya? Esta constancia se le entrega al trabajador. Listo. Eso sería con respecto al registro, ¿no? Ya hemos visto que el registro también es sencillo, ¿ya? A ver. Johnny Juárez, ¿ya? ¿Qué dice? ¿Qué significa SCTR? ¿Ya? El SCTR es seguro contra trabajo de riesgo, ¿ya? Es un seguro que tiene que pagar la empresa para estos trabajadores que realizan actividades de riesgo, valga la redundancia, ¿no? Principalmente enfocado en la actividad industrial, ¿no? En general los trabajadores que están expuestos al riesgo son los trabajadores de fábrica, de construcción civil, etcétera, ¿no? Por eso, no sé si habrán tenido la oportunidad de ver una planilla de empresa industrial. Ellos pagan SCTR, pero por los operarios, no por los trabajadores que realizan actividades operativas, solamente por ellos, porque ellos están expuestos al riesgo. Un trabajador de oficina estará expuesto al riesgo, no está expuesto al riesgo, pues, ¿no? Solamente los trabajadores que están expuestos al riesgo tienen que pagar el tema del SCTR, ¿ya? Es un gasto de la empresa también. Listo. Entonces, ya hemos visto cómo es la forma que nosotros tenemos que hacer el registro, en el T-registro. ¿Para qué nos sirve? Para que nosotros ingresemos los trabajadores a planilla de remuneración, ¿ya? Al final nos va a aparecer esta constancia de alta, ¿ya? Eso se le tiene que entregar al trabajador para que él sepa que acaba de ingresar a planilla, ¿no? Ya hemos visto que el procedimiento es también sencillo. De todos modos, ahí tienen el PPT para que puedan revisar el procedimiento en caso de que por ahí se les olvide algún paso, ¿ya? Ahí lo tienen. Igual también van a tener la grabación de la sesión, ¿ya? Ahora sí, habiendo visto T-registro y registro remite, vamos a pasar a ver algunos casos prácticos para el cálculo de beneficios laborales, ¿ya? Hasta esta parte está quedando todo claro, o ha quedado alguna duda o consulta. A ver, John, ¿pero tiene algún porcentaje sobre el SCTR? Claro, el SCTR también se paga en base a un porcentaje. Ahora, el porcentaje es poco. El dato exacto para la próxima sesión te indico cuánto es el porcentaje exacto, ¿ya? Pero sí, ahora no tengo en memoria la tasa exacta, pero sí, es un porcentaje, es menor al de salud. Pero hay un porcentaje. ¿Ya? ¿Alguna duda adicional? Ya, entonces pasamos a ver casos prácticos para el cálculo de beneficios laborales. Ya, listo. Vamos a comenzar revisando las gratificaciones. Ya, vamos a comenzar revisando las gratificaciones. Ya en la parte introductoria nosotros hemos explicado con respecto a las gratificaciones, ¿no? Haciendo un pequeño recordatorio. ¿Qué habíamos dicho con respecto a las gratificaciones? Habíamos dicho con respecto a las gratificaciones que es un beneficio que se paga en los meses de julio y diciembre. ¿Ya? Se paga en los meses de julio y diciembre. También habíamos dicho que este beneficio, las empresas que son del régimen laboral general, lo pagan. ¿Qué monto pagan? Pagan una remuneración completa en julio y otra remuneración en diciembre. ¿Qué más habíamos dicho? Habíamos dicho que las microempresas no pagan gratificación,
Y con respecto a las pequeñas empresas pagan media remuneración en julio y otra media remuneración en diciembre. Ya, eso es lo que nosotros habíamos indicado. Ahora, vamos a revisar unos casos prácticos, ya, para que sea más entendible este tema de la gratificación. Vamos a revisar algunos casos prácticos, ¿ya? Entonces, tenemos un primer caso aquí, dice Pedro García labora en la empresa Inforcon, ya con un sueldo de 1.500 mensuales. Nos consulta cuánto es el valor de su gratificación de diciembre, ¿ya? Bueno, lo correcto sería que sea la gratificación de julio, que es más próximo, ¿ya? Pero vamos a trabajar en este caso para la gratificación de diciembre, ¿ya? Entonces, yo voy a colocar aquí, ¿ya? ¿Cómo funciona el tema del cálculo para la gratificación? Yo voy a colocar aquí una línea donde voy a colocar los meses, ¿ya? Meses, 1, ya saben que es enero, 2, febrero y así sucesivamente, ¿ya? Vamos a llegar hasta el mes 12, ya estamos llegando hasta el mes 12. Ahora, nosotros ¿qué hemos dicho? ¿En qué meses se paga la gratificación? Aquí se paga en julio, aquí vamos a colocarle gratis, y también se paga en diciembre. Y ya está. Ahora, al iniciar la clase nosotros habíamos visto el concepto de trunco. Ustedes se recordarán, en el primer Excel que estábamos revisando, habíamos visto el concepto de trunco. Ya, ¿y qué habíamos dicho para el tema de trunco? Habíamos dicho que este tema de trunco, ¿en qué caso se aplica? El tema del trunco se aplica en el caso de que el trabajador no complete el periodo requerido para recibir el beneficio laboral completo. Ahí hablamos de trunco. Ya, entonces, para calcular la gratificación de julio, yo voy a revisar el semestre de enero a junio. Ya voy a pintarlo de naranja. Listo. De enero a junio, yo voy a tomar en cuenta para calcular la gratificación de julio. Listo. Ahora, y para calcular la gratificación de diciembre, yo voy a tomar el otro semestre, de julio a diciembre. Lo voy a pintar de otro color, lo voy a pintar de azul. Un poco más claro, y ahí. Listo. Ya está. Ahora, en este caso vamos a ir al segundo semestre porque nos plantea que vamos a calcular la gratificación de diciembre. Para calcular la gratificación de diciembre, ¿qué meses considero? De julio a diciembre. Listo. Ahora, ¿cuánto es su remuneración de Pedro? 1.500 cada mes. ¿Sí? 1.500 en julio, 1.500 en agosto, así sucesivamente. Listo. Ahora, nos indican que esta empresa es del régimen laboral general. Ya, esta empresa del régimen es del régimen laboral general. Ya, ¿cuánto es el monto que él debe recibir por concepto de gratificación? Ya, ¿cuánto es el monto que él debe recibir por concepto de gratificación? Ya, el monto que ellos deben recibir por gratificación es de una remuneración, ya, es de una remuneración, pero ¿cuál es el requisito? Que hayan trabajado el semestre completo. Ya, el requisito es que hayan trabajado el semestre completo. Ya, ahora, ¿este trabajador ha laborado los 6 meses completos? Sí, este trabajador ha laborado los 6 meses completos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuánto será su remuneración, su gratificación? Su gratificación será de 1.500. ¿No? Bueno, un sueldo de 1.500. Ya está. Esto es si es que ha laborado los 6 meses. Ya se ha laborado el semestre completo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si es que el trabajador no ha laborado el semestre completo? ¿Ya? ¿Qué pasa si es que el trabajador no ha laborado el semestre completo? Si es que el trabajador no ha laborado el semestre completo, se le calculará la gratificación en base al proporcional que haya laborado. ¿Ya? Entonces, esta gratificación, ¿por cuántos meses de labores? Es por un periodo, ya, es un periodo de, ¿cuántos meses? De 6 meses, ¿ya? Listo. Ahora, supongamos que el trabajador hubiera trabajado solo 5 meses. ¿Cómo calculo? ¿Cómo calculo su gratificación? Y en este caso ya sería una gratificación trunca, ¿no? Porque no ha completado el periodo que indica la norma. Entonces, ¿cómo haría? Yo dividiré estos 1.500 entre el número de meses requerido. ¿Cuántos son? 6.
y multiplicaré por los números de meses laborados. ¿Cuánto sale? 1250. Esa sería la gratificación en caso el trabajador hubiera laborado 5 meses dentro del semestre, ¿ya? Ahora, y si es que ha laborado 4 meses, ¿ya? 4 meses, si es que ha laborado 4 meses, yo colocaré, ¿no? 500 entre 6 por 4. ¿Cuánto es? 1000. Y si ha laborado 3 meses, 750. Y si ha laborado 2 meses, 500. Y si ha laborado un mes, 250. Ya esos son los periodos. Eso serían las gratificaciones que va a recibir en base a los meses que ha trabajado, ¿ya? A los meses que ha trabajado dentro del semestre, ¿ya? Ahora, importante que nosotros tengamos en cuenta que con respecto a la gratificación, ¿ya? Con respecto a la gratificación, se tiene que considerar, ¿ya? Se tiene que considerar solo meses que haya trabajado de manera completa, ¿ya? Se tienen que considerar meses que haya trabajado de manera completa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que este trabajador el mes de julio ingresó a laborar el 15 de julio. ¿Yo tomaré en cuenta julio? No, no se toma en cuenta julio, porque solamente se consideran meses completos. Y si inició el 2 de julio, tampoco, no ha trabajado el mes completo. Y si inició el 1 de julio, ahí sí, porque ha trabajado todo julio, no porque ha iniciado desde el primer día. Entonces, importante, se consideran meses completos. Listo, ya está, se consideran meses completos. Aquí está el tema de cómo se calcula el proporcional en caso de que no haya trabajado el semestre completo. Ya, ahora está el tema de la bonificación. Ya, está el tema de la bonificación. ¿De cuánto habíamos dicho que es la bonificación? La bonificación es del 9%. Ya es por 9%. ¿Cuánto es? 135. Ya, seguimos bajando. Ya, 135, 112,50, etcétera, ¿no? Entonces, así se calcula la bonificación. Es 9% sobre el monto de la gratificación. Ya, ese es el tema de la bonificación. ¿Cómo se calcula el 9% sobre el monto de la gratificación? ¿Cuánto sería el total que debe recibir? No, la suma de gratificación más bonificación. Ya, igual para todos los casos, en caso de que no haya trabajado el semestre completo. Ya, entonces para este caso, él ha laborado el semestre completo. ¿Cuánto le corresponde? 1635. ¿Cierto? Le corresponde 1635. Ya, ese es con respecto al cálculo de la gratificación. Ya, de esa forma se calcula la gratificación. Listo. Y está igual, ¿no? Aquí el caso nos plantea, dice que hay que dividir el sueldo entre 6 por 6. Y hemos explicado por qué se divide entre 6, porque la gratificación se calcula por un semestre. Entonces yo lo divido entre 6 y también lo multiplico por 6, ¿no? Lo multiplico entre 6 y lo divido entre 6 y lo multiplico por el número de meses laborados. En este caso, como es 6, igual va a salir 1500. La bonificación, ¿de cuánto es? Del 9% y sale 1635. Lo mismo que hemos determinado aquí, ¿no? Lo mismo que hemos determinado aquí. Ya, a ver, pasamos a un segundo caso. Dice trabajador que labora para una microempresa. ¿Ya? Ahora, Pedro García dice labora en Inforcon, y en este caso Inforcon califica como microempresa, ya, con un sueldo de 1500 mensual. Nos consulta cuánto es el valor de su gratificación de diciembre. Ya, nos consulta cuánto es el valor de su gratificación de diciembre. Ya, ahora, la consulta viene aquí. Si Pedro labora para una microempresa, Pedro tendrá que recibir gratificación. ¿Ya? Pedro tendrá que recibir gratificación. Es una consulta, ¿no? Hemos mencionado que la microempresa no está en la obligación de hacer el pago de la gratificación. Entonces, ¿cuánto será su gratificación aquí? 0, ¿no? 0, porque si labora en microempresa no tiene que recibir gratificación. Entonces, si es que es un trabajador que labora para una microempresa, ¿ya? Si es que es un trabajador que labora para una microempresa, no va a estar en la obligación de recibir gratificación. ¿Ya? A mí me parece que hay consultas.
Dice Juan Manuel, seguro complementario de trabajo de riesgo, con respecto al SCTR, claro, ¿no? Ahí hubo una confusión de mi parte, ¿no? Y más bien gracias a Juan Manuel por hacer la corrección. Ya, el SCTR significa seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿ya? Gracias Juan Manuel, listo. Josué dice, si trabaja desde el 15 de julio y renuncia en diciembre, la gratificación sería de los 5 meses o 5 meses con 15 días. Ya, mira, lo primero que hay que tener en cuenta aquí con respecto a la pregunta es ya, esos 15 días que tú mencionas, eso no es válido para la gratificación. Ya, la gratificación toma meses completos. Si el mes no está completo, no se toma en cuenta ese mes. Ya, ahora vamos a seguir analizando. Ya, y dice, ya, y renuncia en diciembre. Ahora, este tema es muy interesante, ¿no? Porque nosotros hemos revisado aquí el semestre, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿No? El semestre toma diciembre, ¿no? Dice toma de julio a diciembre, ¿ya? Toma los meses de julio a diciembre. Pero ¿hasta qué fecha uno puede pagar la gratificación? La gratificación se paga como máximo hasta la quincena. Entonces, nosotros aquí cabría hacerse la pregunta, ¿no? Oye, pero si yo voy a pagar en la quincena de diciembre, ¿yo cómo puedo determinar que ese trabajador va a complementar el mes? ¿Ya? Y es que nosotros tenemos que asumir que el trabajador va a completar el mes. ¿Ya? Pero en el caso, sería también depende, ¿no? Si el trabajador, por ejemplo, se retira, no sé, el 5 de diciembre, ahí yo ya automáticamente no tomo en cuenta diciembre, ¿cierto? Entonces, lo primero que tú me dices es que inicia sus labores el 15 de julio, ¿ya? Si es que ha iniciado, ¿ya? Si es que ha iniciado el 15 de julio, si es que ha iniciado el 15 de julio, julio ya no se considera. Para gratificación se considera solo meses completos, ¿ya? Para gratificación solamente se considera meses completos. Yo tendré que tomar desde agosto hasta noviembre. Ahora, tú me dices que él se retira en diciembre. Va a depender de qué día se retire de diciembre. ¿Qué pasa si se retira el 20? Si se retira el 20, yo ya le pagué la gratificación en la quincena. Yo ya no puedo hacer nada, ¿no? Ya se le pagó la gratificación, ¿ya? Entonces dependería de tu pregunta. Ya si se retira el 5 de diciembre, ahí sí yo no considero diciembre. Bueno, nada más pago en base a estos 4 meses. ¿Ya? En base a esos 4 meses. Para gratificación es meses completos. Ya no se calcula por días para gratificación. Hugo Rodríguez, ¿y las microempresas pueden dar el bono de salud siempre que tengan trabajadores registrados? Y las microempresas, a ver, y las microempresas pueden dar, ya mira, las microempresas no están en la obligación de pagar la gratificación, ¿ya? Ahora, es en el caso de, ¿qué pasa? ¿No? Nosotros como, si nos ponemos en el caso del empleador, si bien es cierto el empleador no está en la obligación de pagar la gratificación si es que es microempresa, ¿ya? Pero si optativamente quiere pagar gratificación, no hay ningún problema, la ley no le va a impedir, ¿ya? Ahora, la microempresa no está en la obligación, pero si quiere pagar gratificación, está bien que pague gratificación, ahí no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, es optativo, ya la microempresa no está en la obligación, pero es optativo que haga el pago de la gratificación. Ahora dice Juan Manuel, no se paga proporcional los 15 días de vacaciones, la ley dice proporcional también. Claro, Juan Manuel, pero en este caso estamos tocando el tema de gratificación, ¿ya? Las vacaciones, las CTS sí van a calcular el proporcional a los días, pero la gratificación no va a calcular proporcional a días, ¿ya? La gratificación solamente va a calcular en base a meses completos, ¿ya? Si hay 15 días, si hay 10 días, ya no lo considera. Solamente la gratificación va a considerar los meses completos, ¿ya? Listo, eso sería con respecto a este tema, ¿ya? Listo, seguimos bajando. Listo, ahora que tenemos trabajador que labora para una pequeña empresa, ¿ya? Ahora nosotros también haciendo un recordatorio de la parte introductoria, ¿qué habíamos dicho con respecto a la pequeña empresa? Que sí reciben gratificación, pero reciben medio sueldo en julio y medio sueldo en diciembre. Así habíamos mencionado. Entonces, ¿qué nos plantea el caso aquí? Ya dice Pedro, labora en la empresa, ya, Inforcon, con un sueldo de 1.500 mensual, ya. Nos consulta, ¿cuánto es el valor de su gratificación de diciembre? Ya, vamos a copiar nuevamente la línea del tiempo que habíamos hecho aquí arriba. Ya, esto igualito vamos a copiar. Ya, aquí lo... Listo.
Ya está. Igual nos vamos a la gratificación de diciembre. Ya sabemos que para diciembre se considera estos meses, ¿no? Desde julio, ¿no? Desde el mes de julio hasta el mes de diciembre. Ya se considera desde el mes de julio hasta el mes de diciembre. Ya. Ahora, hemos calculado, en el primer ejemplo, hemos calculado la gratificación, pero esa era una gratificación para empresa del régimen laboral general, ¿ya? Ahora estamos pasando a una pequeña empresa. La pequeña empresa va a recibir media remuneración por gratificación. Listo. Entonces, ya sabemos que su sueldo es 1500, ¿no? 1500. El procedimiento a seguir sería el mismo, ¿no? Su gratificación, si trabajó 6 meses, si trabajó 5, 4, 3, 2. A ver, esto ya uno tengo que ya listo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Qué pasa? En este caso, ya no voy a tomar en cuenta 1500, ¿no? ¿Qué voy a tomar en cuenta ahora? Voy a tomar 750, la mitad. 750. Listo. Y ahora yo calculo, ¿no? Esto lo divido entre 6 y lo multiplico por su número de meses, ¿ya? Se ha elaborado 6 meses, su gratis de cuánto es, de 750, ¿ya? Se ha elaborado 5, 625, 4, 500, 3, 775, 2, 250, 1, 125, ¿ya? 1, 125. Ahora, la bonificación, ya sabemos que la bonificación es del 9%, ya será esto por 9%. Listo, ahí está, el monto por bonificación, ya, el monto por bonificación, y aquí está el total, ya, el total será gratificación más bonificación, ya. El mismo procedimiento que hemos seguido, ya, en el primer ejemplo, solamente que la diferencia es que ahora, como es una pequeña empresa, yo he dividido la remuneración entre dos, ¿no? Si el trabajador gana 1500, ahora yo estoy calculando en base a 750, que es media remuneración, ¿ya? Que es media remuneración. Listo. Entonces, este sería el monto de a recibir por gratificación, ¿ya? Para el caso estaríamos en el primero, no ha elaborado el semestre completo, ¿ya? Si hubiera elaborado 5, aquí está 4, aquí está 3, etcétera, ahí está, ¿no? Listo. Aquí está igual, ¿no? Calcula, en este caso multiplica 50%, ¿ya? Por 1500, lo divide entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque son 6 meses. Y lo multiplica por el número de meses laborados, ¿ya? ¿Cuánto salió? 750. Bonificación del 9%, ¿cuánto es? 67.50. ¿Cuánto es el total a recibir? 817.50, ¿ya? Así se calcula la gratificación en el caso de que sea una pequeña empresa, ¿no? Mismo procedimiento, solamente que es la mitad. Siguiente caso, dice, trabajador que no ha laborado los 6 meses completos, ¿ya? Esto que hemos hecho aquí, voy a eliminar las dos últimas, ¿ya? Para poder ver el enunciado completo, ¿ya? Incluso esto también, ya listo. ¿Qué tenemos aquí? Pedro García labora en la empresa, ¿ya? Nos dice con un sueldo de 1500 mensuales, ¿ya? Su fecha de ingreso fue el 1 de septiembre de 2020. Nos consulta cuánto es el valor de su gratificación de diciembre, ¿ya? Entonces, en este caso ya no ha laborado el periodo completo, ¿cierto? Ya no ha laborado el periodo completo. Listo. ¿Cuánto ingresó? Nos dice Pedro. Pedro ingresó en septiembre. Ahora, importante tomar en cuenta cuándo fue su fecha de ingreso de Pedro. ¿Cuándo ha sido su fecha de ingreso de Pedro? Su fecha de ingreso ha sido el 1 de septiembre. Aquí está, ¿no? Su fecha de ingreso fue el 1 de septiembre. Aquí está. Entonces, él ha trabajado meses completos, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Cuántos meses son? 4 meses, ¿ya? Son 4 meses. Listo. Entonces yo voy a calcular su gratificación en base a 4 meses, ¿ya? ¿Cuántos meses ha laborado? 4, ya, meses laborados, 4 meses, ¿ya? El semestre es de 6 meses. Remuneración de cuánto es, de 1500. Listo. Ahora, yo voy a dividir la remuneración entre los meses
que entre los meses, entre el número de meses del semestre. ¿Cuántos son? 6. Y lo voy a multiplicar por los meses laborados. ¿Cuántos meses ha laborado? 4. ¿Cuánto es el total? 1000. Ya, esta es su gratificación. Listo. ¿Cuánto será el tema de la bonificación? Ya sabemos que la bonificación es del 9%. Entonces yo multiplicaré esto por 9%. ¿Ya? ¿Y cuánto será el total? Será 1090. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Esa es la forma en la que se calcula una gratificación en caso de que no haya laborado el semestre completo. ¿Ya? Importante siempre recalcar, ¿ya? Siempre recalcar que la gratificación se paga por meses completos. ¿Ya? La gratificación se paga por meses completos. Listo. ¿Ya? Entonces aquí de todos modos también vamos a tener la resolución, ¿no? 1500 lo divide entre 6 y lo multiplica por ¿cuánto? Por 4, le sale 1000, ¿ya? A eso le tiene que adicionar el 9% de la bonificación y le sale 1090. Ahora aquí, importante también, ¿no? Trabajador que realiza horas extras, ¿no? Y yo ¿qué tratamiento le voy a dar a las horas extras? Al comenzar nosotros la sesión, planteamos un pequeño caso práctico sobre cómo es que se calcula el importe de horas extras, ¿no? Hay un adicional del 25% para las 2 primeras horas y a partir de la tercera hora se adiciona el 35%, ¿ya? Eso nosotros habíamos explicado al iniciar la sesión, ¿ya? Entonces igual yo voy a copiar mi línea de meses para que sea más fácil de entender, ¿ya? Listo. Vamos a ver qué nos dice el caso, ¿ya? Igual nos dice de Pedro, seguimos con Pedro. Labora en Inforpon con un sueldo de 1500 mensuales. ¿Qué más nos dice? En los meses de julio, agosto y octubre, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí. ¿Qué meses nos dice? Julio, dice, ha tenido horas extras, 200 en julio, ¿ya? ¿Qué más? En agosto, ¿cuánto tenía en agosto? En agosto ha tenido 400, ¿ya? En agosto ha tenido 400. Y en octubre, ¿cuánto ha tenido en octubre? En octubre ha tenido 500, ¿ya? En octubre ha tenido 500, ¿ya? Entonces, ha tenido horas extras. En julio, 200. En agosto, 400. Y en octubre, 500, ¿ya? Esos han sido los montos que ha tenido con respecto a horas extras en el semestre, ¿ya? Ya sabemos que nosotros hay que revisar el semestre para calcular la gratificación, ¿ya? Listo. Entonces, habiendo dicho eso, yo tengo que analizar. Ahora, ¿cómo yo voy a calcular la gratificación si es que yo tengo horas extras? ¿Ya? Aquí lo que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros hablamos de horas extras, hablamos de remuneraciones variables, ¿ya? Así se le considera en materia laboral como remuneraciones variables. ¿Por qué remuneraciones variables? ¿No? Porque no son fijas, ¿no? Aquí hay 200, aquí hay 400, aquí hay 500. Un ejemplo de remuneraciones variables, se podría decir que es el más usual, son las horas extras, ¿no? ¿Qué otro ejemplo de conceptos remunerativos variables pueden existir? Los vendedores, ¿qué tienen? Los vendedores tienen comisiones por ventas, ¿no? Si un vendedor un mes vende más, va a tener más comisiones. Si otro mes vende menos, va a tener menos comisiones, ¿ya? Eso también es otro concepto remunerativo variable, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de conceptos remunerativos variables, hay un requisito para que se tome en cuenta para el cálculo de la gratificación. ¿Cuál es el requisito? Ya que sea como mínimo en 3 meses dentro del semestre. Ya, entonces se tiene que haber recibido este concepto variable como mínimo en 3 meses dentro del semestre para el cálculo. Consulta, ¿cuántas veces se ha recibido para el presente caso? Para el presente caso se ha recibido 3 veces. ¿Cumplimos con el requisito o no cumplimos con el requisito? Sí cumplimos con el requisito, ¿ya? Sí cumplimos con el requisito, exactito hemos llegado, ¿no? 3 veces. Y si yo hubiera tenido solo 2, supongamos que no es julio, solo 2, ¿se considera? ¿Se cumple con el requisito? No se considera, ¿ya? Tiene que ser como mínimo 3 veces, ¿ya? 3 veces como mínimo, ¿ya? Y si tengo 4, aquí también hay un 100 más, si tengo 4,
también, ¿no? Es 3 o más, de 3 a más, ¿ya? Si tengo 4 o 5 también, si tengo 2, no, si tengo 1, no, si tengo 3, sí, ¿ya? Como mínimo se tiene que haber percibido este concepto 3 meses, en 3 meses dentro del semestre. ¿Se ha cumplido con el requisito? Sí. Ya, ahora, ¿cómo yo voy a calcular? Cuando nosotros hablamos de cálculo de beneficios laborales, existe el tema de la remuneración computable. ¿Ya? Esta remuneración computable es la remuneración que nosotros vamos a tomar en cuenta para el cálculo de la gratificación, CTS, etcétera, ¿no? Del beneficio laboral que sea, ¿ya? Entonces, ¿yo cómo voy a determinar la remuneración computable para este caso? Ya, primero yo tengo su remuneración. ¿De cuánto es su remuneración? Su remuneración es de 1.500. Su remuneración es de 1.500. Ahora, a esto le voy a sumar el promedio de horas extras. Listo. Ahora, ¿cómo calculo el promedio de las horas extras? Si yo tengo 3, será dividir la suma entre 3, ¿no? Si son 3, el promedio sería entre 3, ¿no? Pero no es así, ya se saca el promedio semestral. El promedio semestral, o sea, yo voy a sumar, ¿ya? ¿Cuánto suma mi total de horas extras? 1.100, ¿ya? Estos 3 suman 1.100, y como me dice el promedio semestral, yo voy a dividirlo esto, ¿entre cuánto? Entre 6, porque me dice el promedio semestral. ¿Cuánto es? 183.33, ¿ya? ¿Cuánto es la remuneración computable? 1.683.33, ¿ya? Esa es la remuneración computable. 1.683.33, ¿no? A mi remuneración, en este caso le he sumado el promedio de horas extras. ¿Ya? Y así he determinado mi remuneración computable. ¿Cuánto es? 1.683.33. Ahora, él ha elaborado el semestre completo, ¿no? Entonces yo dividiré esto, ya sabemos que se divide entre 6 y se multiplica por los meses laborados. ¿Cuántos meses ha laborado? 6, entonces divido entre 6 y a la vez multiplico por 6. ¿Cuánto sale? 1.683.33. Este es gratis. ¿Ya? La bonificación, ¿de cuánto es? La bonificación es el 9%. Entonces yo multiplicaré esto por el 9%. ¿Cuánto me salió? 151.50. Y aquí tengo el total. Sumaré ambos. ¿Cuánto suma? 1834.83. ¿Ya? Esa es la forma en la que yo voy a calcular si es que hay horas extras o algún otro concepto variable. Hoy hemos dicho que un ejemplo de concepto variable es las horas extras. Otro ejemplo sería las comisiones de venta. ¿Ya? Y así pueden existir otros ejemplos dependiendo ya de cada empresa. ¿Ya? Que de esa forma se determina. Y aquí tenemos una resolución alternativa, ¿no? 1.500 le suma el promedio de horas extras, ya hemos dicho que es el promedio semestral, entonces yo tengo que dividir la suma total entre 6, ¿ya? ¿Cuánto sale? 183.33, ¿ya? Ahí me sale el monto de la gratificación, ¿cuánto es? Es 1.683.33. A eso le tengo que agregar el tema de la bonificación. ¿Cuánto es la bonificación? La bonificación es del 9%, ¿ya? ¿Cuánto sale? 151.50. El total a recibir será la suma de ambos. ¿Cuánto suma ambos? 1834.83. ¿Ya? Entonces, ese es el tema para el cálculo de la gratificación en caso de que existan conceptos variables, por ejemplo, las horas extras, ¿no? Aquí está la nota, ¿no? Se considera el promedio dividido entre 6, porque es el promedio semestral, cumplido el requisito de regularidad. ¿Qué quiere decir el requisito de regularidad? Es lo que yo les he explicado aquí, ¿no? Como mínimo en 3 meses dentro del semestre. ¿Ya? Ese es el criterio de regularidad, para que se tome en cuenta un concepto variable para el cálculo de beneficios laborales, ¿ya? Para el cálculo de beneficios laborales, ¿ya? Entonces, ese ha sido nuestro último ejemplo para gratificaciones, ¿ya? No sé si ha quedado claro, hemos resuelto 5 casos, no sé si ha quedado claro la explicación de los 5 casos, ¿ya? Si hay dudas, y ya el tema de la CTS, los casos de CTS, ya los estaríamos viendo en la siguiente sesión y complementándolo con el registro en el plan, ¿ya? ¿Habrá alguna duda o consulta adicional?